para poder enfocar el resumen a ese tema que aún están, digamos, no entendiendo bien, ¿no? Ingeniero, creo que un repaso general sería. ¿Desde dónde? ¿De qué temas? ¿De variogramas, modelamiento o análisis estadístico? Del compañero de este variograma. Creo que Sería mejor de análisis, Del ¿no? variograma, mire, a ver, les voy a compartir esta diapositiva del variograma. Vamos a ver. Ingeniero, buenas tardes. Es que lo que sucede es que Sí, no teníamos bien claro cómo va a ser el modelo de la evaluación. Y, por ejemplo, así como mencionó que unos datos de 10, 15, 20, pero tal cual como está en el ejemplo del PDF que nos compartió en clase, así sería la operación y el sí, yo doy desarrollo. una data de 30 datos y ustedes hacen el análisis exploratorio y el proceso que hemos indicado. compañeros, Ingeniero, disculpe, ¿está presentando algo? Sí, ¿se ve ahí? Sí, ingeniero. Ya, por ejemplo, yo les doy una data así. Yo les doy una data así, ¿no? Que está manuscrita en Word, ¿ya? Entonces yo les doy así con coordenadas y con su ley de oro, fierro, cualquier otro mineral. Entonces ustedes tienen que hacer pues todo el análisis correspondiente, ¿ya? Esta data creo que les he dado, ¿no? La hemos hecho, me parece. Son 30 datos acá. Entonces, en función de estos 30 datos, ya ustedes siguen todos los pasos, pues, ¿no? Análisis cuantitativo, análisis cualitativo, ¿no? Entonces hicimos este desarrollo, a ver, vamos a ver si lo tengo por acá. Hemos hecho un desarrollo. Esta data también lo tienen, esta data de acá. Y este es un poco más, es esto, ¿no? Es un poco más ya. Pero el examen va a ser 30 datos nada más. 30 datos. Ya, vamos a ver acá. Ya, se hizo esto, ¿no? Se hizo este ejemplo, ¿no? Esto era justo con 30 datos. Que le pusimos, creo, ley de oro, ¿no? Pero van a tener una data así. Entonces, ustedes tienen que hacer en el Excel, ¿no? Porque para que les ayude y lo hagan más rápido, lo primero que tienen que hacer es un mapa de ubicación, ¿no? Porque ya tienen las coordenadas. Y entonces aquí observan la variación, ¿no? Espacial de las leyes, cómo está variando y cuál es su contexto, ¿no? En el cual están variando. Hay sitios vacíos o no hay, es una data homogénea, es una data heterogénea, todo eso, ¿no? Una vez que hacen esto, se pasan a hacer la tabla de frecuencias, ¿no? Ahí está la tabla de frecuencias. Para construir esta tabla, previamente tienen que ustedes hacer estos cálculos, ¿no? Tener el número de datos, el dato mínimo, el dato máximo, el rango,
y los números de intervalo, por la ley de Sturges, ¿no? Entonces saben que acá hay una ley de Sturges, 1 más 3.322, logaritmo de el número de datos, ¿no? Entonces lo estoy redondeando a 0 decimales, por eso que me sale 6 como intervalos, ¿no? El ancho de clase, ¿no? Entonces el ancho de clase ya es la división simplemente del rango entre el número de datos, ¿no? Y este 0.2 es el que se va a ir sumando en esta tabla de acá, ¿no? Voy a ir obteniendo el dato mayor. 0.73 más 0.12 me va a dar 0.85. 0.85 más 0.12 me va a dar 0.97, así hasta llegar al último valor. Y tengo que percatarme que este último valor lo incluye al valor máximo, ¿no? Entonces el dato máximo es 1.45, justo llega ahí a 1.45, ¿no? Entonces va a terminar como un intervalo cerrado acá, para que lo pueda incluir, ¿no? Entonces muchas veces, a veces para que esto no suceda, acá se le da 0.13 por decir, ¿no? O redondeado a 3 decimales. Entonces acá va a terminar en 0.456, un poquito más, ¿no? Un poquito más. Entonces ahí sí cabría tener un intervalo abierto por acá, ¿no? Entonces eso hay que percatarse, ¿no? Hay que tener en cuenta que el máximo valor esté incluido en los intervalos, ¿no? Obviamente voy a empezar del dato mínimo. Entonces acá como dato mínimo tengo 0.73, 0.73 más 0.12, 0.85. Y va a terminar en el dato máximo, ¿cierto? Y ya saben hacer todos estos cálculos. Entonces, una vez que tienen eso, van a hacer su gráfico acumulado, hacen el gráfico de histogramas, que les sirve para ver la tendencia, ¿no? Para ver a qué modelo está siguiendo esto, ¿no? A un modelo normal, a un modelo log normal. En este caso está siguiendo un modelo normal. ¿Ya? Entonces, una vez que hacen esta tabla, generan los gráficos, pues no van a poder generar los gráficos si no tienen esta tabla de frecuencias, ¿no? Una vez que tienen estos gráficos, recién calculan esto, ¿no? Las medidas de centralización, media, mediana, moda, todos los cuartiles y percentiles, las medidas de dispersión, el otro grupo, ¿no? La varianza, desviación estándar, el coeficiente de variación y las medidas de forma, ¿no? Coeficiente de simetría, kurtosis, ¿no? Entonces esto les va a dar una indicación de qué tan grande es la campana o qué tan achatada también es, ¿no? El coeficiente de simetría les va a decir qué tan dispersos están los datos, ¿no? Hacia un lado, hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo, ¿no? Entonces con todo esto ya ustedes interpretan eso, ¿no? Y ven el modelo de tendencia. Entonces en este caso, tranquilamente podríamos asumir que esto es una campana de Gauss, ¿no? Entonces, y si es así, ya vengo a hacer el análisis de la curva. ¿Ya? Entonces tomo como dato su media, que tiene una media de 1.0947 y una desviación interna de 0.1593. Entonces, eso lo tengo que tomar como dato yo acá, ¿no? Estoy redondeando ahí, ¿no? Media, 1.09, desviación estándar, 0.10. Entonces, con esto empiezo a reproducir la curva de Gauss, ¿no? Entonces, este dominio me lo doy yo, el dominio me lo doy yo. Puedo empezar de menos hacia más. En este caso he empezado 0.1, 0.2, 0.3, ¿no? Por eso que ahí está. Tranquilamente hubiese empezado de 0.5 nada más, ¿no? Ingeniero, Entonces, como he empezado de ¿me podría 0.1, repetir lo último que dijo? Es que su conexión de internet está fallando un poco, o si soy yo, si no, que alguien lo diga. ya Sí, no. ingeniero, está un poquito entrecortado. Sí, Pasa que en la Sí, derecha, ingeniero. igualito. Ya debe ser la señal que a veces está un poquito variando, ¿no? Les decía que una vez que ustedes tienen ya acá todos los datos, las medidas cuantitativas, entonces, y asumen que esto sigue un modelo normal, pues van a tomar sus parámetros, pues. ¿Cuáles son sus parámetros? La media, 1.0947, acá lo estoy redondeando yo, ¿no? Estoy tomando 1.09 nada más. Y la desviación estándar, 0.1593, estoy redondeando a 0.16. Eso me lo estoy trayendo acá como parámetros, ¿ya? Para reproducir esta campana de acá. Entonces hago mi tablita para poder graficar esto, ¿no? Tanto el gráfico f de x, el gráfico de probabilidad, como el gráfico acumulado. Entonces, para eso yo necesito darme valores de x, o sea, dominio de x, ¿no?
El dominio directo simplemente los valores y se corta esto de acá, ¿no? Y entonces reproduzco ya con el modelo normal. He dicho que es un modelo normal, entonces tengo que llamar a la distribución normal y darle estos parámetros de acá, ¿no? Media y desviación estándar. Y al ponerle falso en la opción que me permite el Excel, voy a estar reproduciendo el gráfico de densidad de probabilidad, que me da esta campana de acá, ¿ya? Y para este gráfico acumulado, reproduzco la otra columna, que es la misma distribución normal, pero con verdadero, con la opción de verdadero. Entonces me está reproduciendo acá los valores de una función acumulativa, ¿no? Que me permiten hacer este gráfico de acá, ¿no? Tipo S, así tiene que salir, ¿no? Tipo S, ¿ya? Entonces, con esto yo estoy asumiendo esta tendencia a una distribución normal y estoy reproduciendo con estos parámetros de la media y la desviación estándar estos dos gráficos que corresponden a la distribución normal, ¿ya? Una vez que yo he verificado eso, esa tendencia, entonces recién paso sería el análisis de las curvas ley-tonelaje, ¿no? Entonces me doy leyes de corte yo. Entonces esto que está con rojo, ustedes son dadas por el que está analizando la variable, ¿no? Entonces, punto de partida es el valor de la media, ¿no? Puntos más abajo del valor de la media o puntos más arriba del valor de la media. Yo he empezado de 0.8 hasta 0.95. Ya esto es criterio ya, ¿no? Como yo voy poniendo las leyes de corte. Y necesito una función de transformación, el z, ¿no? Entonces habíamos dicho que el valor de z era un valor x menos el valor promedio entre la desviación estándar, ¿no? Pero yo con el valor en Excel llamamos a la función normalización. Entonces, llamando a la función normalización, tranquilamente, calculo los valores z, ¿no? Y tengo el f de z, ya llamando a la distribución normal estándar, ¿ya? Entonces, esta es una función de transformación que me permite llamar a la función estándar. Entonces, esta función estándar simplemente me va a calcular en función a este z, ¿no? Y me va a dar un valor hasta un valor desde menos infinito hasta un valor x. El complemento, habíamos dicho, el complemento de esto es el p. Por eso que acá simplemente resto 1 menos lo que está aquí, ¿no? Toditos, 1 menos este valor de acá. Este menos el valor de acá. Es el valor de p. Y el valor de promedio de esta proporción de tonelaje, ya hay una formulita, ¿no? Por donde tengo ahí está la fórmula, ¿no? Valor promedio por encima de la ley de corte va a ser la ley media, más la desviación estándar entre P, que ya lo tengo, y por una función phi de z, ¿no? Pero ¿cómo se calcula este phi de z? Aquí está 1 sobre raíz de 2pi exponencial de menos z al cuadrado entre 2. El z ya lo tengo ya, ¿no? Y acá para recordar es que el P es siempre 1 menos S f de z, ¿no? Que es lo que hemos estado calculando, ¿no? Entonces, aplicando eso, ¿no? Yo lo he puesto aparte, lo he calculado el f de z para no equivocarme y poder calcular aquí el valor promedio, ¿no? Aplicando la fórmula. Y de esta manera me va a permitir hacer esta curva, ¿no? Ley de corte en el eje horizontal y proporción de tonelaje en el eje vertical. Y me da una curva con esta tendencia. Pues a mí me ha salido así un poquito, ¿no? Pero lo correcto es que salga así, sí un poquito, a lo contrario, ¿no? Y cuando yo grafico la ley de corte con el valor promedio de esa proporción de tonelaje, entonces el valor promedio siempre va a ser ascendente. Que lo coloque, por favor, ahí te salgo. ¿Ya? Entonces, eso es así. ¿Alguna pregunta sobre esto? Tienen que seguir esa secuencia. Entonces, la formulita es sencilla aquí en el análisis de la ley de corte, ¿no? Tanto para obtener el P no hay problema, pero para obtener la ley de corte, el valor promedio sí tienen que aplicar esto de acá, ¿no? Pueden introducir directamente en una sola fórmula o en dos, como yo lo he hecho acá, ¿no? Primero he calculado el phi de z y después ya este phi de z me ha ido a incorporar a una fórmula más cortita, ¿no?
¿Alguna pregunta hasta acá? Sobre todo, ese es todo el análisis estadístico. Ahora, si saliera lo normal, cambia esto nada más, pues, ¿no? Y obviamente va a cambiar los histogramas, ¿no? Ingeniero, ¿podría Ya, enfocar la del pi de z en el Excel? este acá. Lo que estoy haciendo ahí es simplemente, es esto de acá. 1/raíz de 2pi. ¿Cuánto vale pi? 3.1416 por 2, raíz de todo eso, 1/eso, con el de menos z al cuadrado. Z ya lo tengo ya, entre 2. O sea, la variable es z, pero z ya lo tengo ahí, ¿no? Z lo tengo acá. ¿Alguna pregunta? Ya, entonces yo copiado nomás toda la fórmula ahí, pues, ¿no? Porque lo que está variando ahí es el z nada más. A ver, vayan analizando un ratito, un ratito.
máquina, nomás, pero máquina, el que quiere lo hace lapicero. Mira, No. ¿podrías ver el tema de la malla irregular? Malla, variogramas, Sí, es irregular. irregular, ya, vamos a cargar a ver dónde está. Sí, ingeniero, porque más que todo en clase hicimos regular, más que todo malla regular, tanto en R1 y R2. Ahí hay que tener en cuenta las matrices que uno tiene que generar. Entonces, en malla irregular se trabaja con intervalos, y ya saben ustedes. Entonces, cuando hay intervalos, hay R1, hay tolerancia en distancia. Pero cuando ya estamos en R2, en R3, aparece la tolerancia angular, ¿cierto? Que hemos dicho que es 22.5, ¿no? En la práctica nos ha demostrado que poniendo un incremento angular de 22.5 es lo mejor que pudiese ocurrir para que me salga un variograma adecuado, ¿no? Y que me respete los puntos experimentales, los puntos reales, que es los puntos de muestreo, ¿no? Entonces habíamos dado este ejemplo, ¿no? En R1, muestreo en una galería, con leyes 1.3 y 1.8 hasta 1.2, separaciones de 4 metros, 2 metros, 3 metros, 5 metros, así varía, ¿no? 2, 4, 6, 4. Entonces, ¿qué es lo que primero hay que hacer? La matriz de distancias. Pero para esto yo tengo que enumerar cada muestra, ¿no? Esta para mí va a ser la muestra 1, ahí estoy poniendo el 1, esta va a ser la 2, la 3, la 4, hasta la 15. Y eso es lo que pongo acá, 1, 2, 3, 4, hasta 15, y en esta columna también, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, ¿esto qué me permite? Estructurar una matriz triangular superior, ¿ya? Porque la inferior va a tener los mismos valores. Entonces me interesa la matriz triangular superior. Y aquí estoy identificando, ¿no? Muestra 1, distancia de la muestra 1 consigo misma con la muestra 1, obviamente va a ser 0, ¿no? Así ocurre, 2 con 2, 0, 3 con 3, 0, hasta llegar a 15 por 15, 0, ¿no? Toda esta diagonal va a ser 0. Pero aquí cambia, ¿no? Cuando es 1 con 2, 1 con 2, 4 metros. Estoy poniendo ahí los 4 metros. 1 con 3, 1 con 3. 4, 5, 6. 6 metros. Así voy poniendo todas las distancias, porque ya tengo identificadas, ¿no? Digamos acá, 4 con la muestra 14. Tengo acá la 4 con la muestra 14. Tengo que sumar entonces yo de la 4, 5 más 3 más 4, todo eso, hasta la 14, ¿no? Y eso es lo que me está dando 42 metros, ¿no? Entonces así se estructura la matriz de distancias. Entonces necesariamente tienen que partir de esto, aquí tienen que tener eso de acá. ¿Correcto? Una vez que tienen esta matriz de distancias, entonces van a calcular la matriz de variogramas, ¿no? Entonces, aquí se mantiene la identificación, ¿ya? Y lo que yo he puesto en la parte superior son las leyes. Estoy asociando la ubicación de cada muestra con las leyes que le corresponden, ¿no? Aquí también igual. Porque ¿qué es lo que voy a hacer yo? Cuando diga variograma de la muestra 1 con 2, no es que esté calculando el variograma en sí, sino estoy haciendo las diferencias cuadráticas, ¿no? Estoy haciendo 1.8 en ley, 1.8 en ley, menos 1.3, y eso lo estoy elevando al cuadrado, y eso me da 0.25. O sea, todos estos de acá son diferencias cuadráticas, ¿ya? Como es un cálculo general, me interesa tener las diferencias cuadráticas. Entonces, estas dos matrices lo tengo que tener de antemano.
Una vez que tenga las dos matrices, vengo a estructurar ya mi tabla de resumen final, donde voy a construir los intervalos y donde le voy a dar un valor para H. De ahí voy a partir, ¿no? ¿Cuál es el valor mínimo que va a tomar el H? En este caso le hemos puesto 4, porque el valor mínimo de separación entre las muestras es 2 metros. ¿Ya? Entonces, al ponerle yo H 4 metros, entonces me está dando un intervalo de 2 a 6, que me está incluyendo el valor mínimo de muestreo, ¿no? Entonces, eso es importante para no despreciar, digamos, un par, para no dejar de lado un par. Una vez que yo he asignado 4, y pues ya me voy múltiplos de ese 4. 8, 12, 16, 20, 24. Ahora, ¿cuál es el máximo que va a tomar esto? Esta es la mitad de la dimensión del campo, ¿no? Toda la dimensión del campo es 48 metros, la mitad 24 metros. Hasta ahí tengo que llegar. Y entonces estoy estructurando, estoy diseñando mis intervalos 2 a 6, 4 a 6, saben que es la mitad. La mitad de 4, 2, y 4 más 2, 6, ¿no? Mitad hacia abajo, mitad hacia arriba. De ahí me dan 4 con 12, 6 con 12, y entonces es estructuración. Ahora, acá viene la cosa. Una vez que ustedes ya han definido el intervalo, entonces esto lo tienen que contar. El H promedio tienen que calcularlo. Y el variograma hay que calcularlo. Todo es calculado. Entonces, ¿cómo van a identificar los 18 pares que me están diciendo que hay acá? Entonces, de 2 a 6, intervalo cerrado. Por si acaso, cerrado. 2, incluye el 2, incluye el 6. Entonces me tengo que ir a la matriz de distancias acá. Y tengo que contar. ¿Qué distancias están entre 2 y 6 metros? Empiezo a contar. Entre 2 y 6 metros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. ¿No? Ya los he identificado ahí. Por eso que se pone 18. Ahora, a estos 18 identificados, los sumo todas esas distancias y lo divido entre 18. Y esa va a ser la ley promedio. 18 pares, ley promedio 4.278. Y para el variograma, ya me voy a la matriz de variogramas, como ya he identificado yo, a todos los que están entre 2 y 6, ya los tengo identificado. Entonces, esa misma identificación pasa para acá. Y tengo que sumar todas las diferencias cuadráticas de acá, toditas. Las sumo y las divido entre 2 veces el número de pares. Eso es lo que se ha hecho acá. Se divide entre 2 veces entre el 36, ¿no? 2 por 18, 36. Y ese resultado me da 0.367. Y así en los demás casos, ¿no? Pero tienen que identificar bien en la matriz de distancia cuáles son los pares que corresponden a ese intervalo, 2 y 6. Después se van a pasar a 4 y 12. ¿Cuáles son esas distancias que están entre 4 y 12? Entonces, matriz de distancias entre 4 y 12. Entonces ya va a estar el 6, el 9, el 2, el 5, el 10, el 13, el 8, el 11, 5, 8, 2 incluyendo, 3, 7, 12, 4, 9, 5, 11, 6, 10, 4, 7, 9, 3, 5, 9, 2, 6, 12, 4, 10, 6, 10 y 4. Todos esos pares, ¿no? Igualito, sumo todo esto y saco el promedio. Después me voy a la matriz de variogramas, las mismas identificaciones, sumo todo y lo divido entre 2 veces el número de pares. 30 pares identificados, distancia promedio 7.6 y variograma dividido entre 60. 2 por 30, 60, me da este resultado. Y así voy avanzando en cada intervalo, ¿no? Obviamente, cada vez que yo avanzo, en este caso, los pares se incrementan, ¿no? 18, 30, 37, 46, 51, 56, ¿no? Entonces, mientras más pares
me respalden un punto del variograma, es mejor, ¿no? Después esto, ¿no? Graficar y después modelarlo, ¿no? Leer los parámetros a los cuales tiende y después ya se puede modelar. ¿Listo? ¿Dudas? ¿Algunas dudas? Es secuencia nada más, ¿no? Ingeniero, ingeniero, solamente va a pedir un variograma, ¿verdad? Depende, pues. Depende. Puede ser uno en la dirección 0 grados, otro en 90 grados, puede ser, ¿no? Pero esto es R1. No En debería... R1 hay uno solo, pues. En R1 hay uno solo, no puedes más, pues. Ah, ya. Entonces... Claro, en R1 es solamente un solo variograma. Y Ingeniero, para el cuadro de... Disculpe. Porque tienes una sola dirección. Ah, claro. Y en el H, ¿por qué hasta el 24? O Porque es sea, la mitad de la dimensión del campo total. Si tú sumas acá, si tú sumas, ¿cuánto tiene el campo total acá? 4 más 2 más 2, 55 metros. Ya, digamos 56. La mitad de 56, 25, 28, ¿cierto? Entonces yo hubiese podido llegar acá a 28 inclusive, ¿no? Pero he llegado hasta 24, ¿no? Entonces generalmente entonces, es hasta la mitad de la dimensión del campo total. o sea, se tiene que dividir En entre general dos. eso va a depender de nosotros, o sea, 50. nosotros podemos ponerle 20, hasta 20. ¿Cómo? Eso va a depender de nosotros, o si nosotros Claro, queremos claro, no, hasta... eso depende pues, de ustedes. Claro, depende de ustedes, porque el datos que van a tener es solamente esto, ni siquiera van a tener la numeración de esto de acá. Como datos van a tener solo esto de acá, nada más ustedes. La ley y la distancia, separación, esos son los datos. Ya ustedes tienen que identificar esto de acá, si es que fuera una malla irregular, ¿no? Tienen que identificar y ya todo es cálculo. La distancia que va a ir tomando el H también lo tienen que poner ustedes, ¿no? Porque tranquilamente alguien se hubiese ocurrido decir, no, H va a empezar de 2 metros, ¿no? No quiere decir que está mal, sino que ya así lo está estructurando. Lo que va a pasar es de que en ese primer intervalo va a tener pocos pares, ¿no? Porque al decir H 2 metros, el intervalo va a ser 2 menos 1, 1, 1 contra 3, ¿no? Y 1 contra 3, ¿cuántos hay? Hay poquitos, ¿no? Sería acá 1, 2, 3, 4, 5, 5 pares nada más, ¿no? No se dan cuenta de lo contraproducente que es, ¿no? Pues el criterio es generar la mayor cantidad de pares que respalde un punto de variograma. Ese es el criterio. ¿Alguna otra pregunta? O sea, ingeniero, si tomo, por ejemplo, el H de 2, 4, 6, 8, cabe la posibilidad de que no haya muchos pares en el 2. ¿A eso se refiere? Claro. Y en el caso de que tome así intervalos grandes, o sea, H 6, 12, 18. Es que tienes que ver que todo parte del primer intervalo. En el primer intervalo tienes que ver que te asuma o que te capte, digamos, a la malla mínima. La malla mínima es 2 metros. Entonces, tu primer intervalo debe incluir esto de acá, esta separación de 2 metros, de ahí hacia adelante. Eso como mínimo es lo que uno tiene que hacer. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero,
Yo aún no consigo entender bien esa parte del límite inferior y superior. Sí entendí esa parte de que ya tiene que ser 2 el límite inferior, pero el límite superior, ¿por qué sería 6 en este caso? Porque el criterio teórico es la mitad hacia abajo y la mitad. ¿Cuánto es la mitad de 4? Ah, ya 2. 2. 4 menos 2, 2. 2. Es el límite inferior. Y Ya, 4 más 2, 6. ese es el límite superior. Y así en todos los casos. Ok, ingeniero. ¿Alguna otra pregunta? Listo, entonces queda todo claro. Mañana entonces, 7:30 estamos quedando con el delegado, 7:30 hasta las 10 de la mañana. Vamos a terminar justo a la hora del simulacro. Ingeniero, Sí, por el día de mañana de evaluación, los compañeros estaban comentando que había un tema de exámenes, varios que se van a dar el día miércoles también nosotros, y no sé si alguno de nosotros también va a tener cruce aparte. Está un poco sobregestionado ese día, y eso le querían comentar también desde lado, si podría decir algo a los compañeros, que yo hablar. ya no acordaba ustedes así, pues yo iba a tomar el día lunes. Han dicho, no, mejor el día miércoles. Ese ha sido acuerdo de ustedes. Porque ya no hay otra fecha, pues yo el día jueves estoy saturado, tengo evaluación con curso de prácticas preprofesionales, ¿no? Ahí voy a estar desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la mañana. Sí, ingeniero. Y justo el jueves estaban proponiendo que podría ser el horario de clases que nos toca el jueves. E incluso dijeron lunes también, pero más que todo también en otro puesto dijeron que el jueves en clase. Claro, es el inconveniente que yo estoy... El función logs normal, yo tenía entendido que es cuando crece poquito a poquito, pero de repente, pum, crece grande, ¿no? O sea, Una gráficos grandes. cola, o sea, una Ajá, cola sí, sí, sí. más larga que Empieza, otra. empieza poquito y de frente alcanza un alcance, ¿no? Alto. Pero Claro, ingeniero, ahí se aplica el log normal, normal. Y también cuando hay sí. dos poblaciones. Pero, ingeniero, mi pregunta era, ¿qué pasaría? No creo que pase, pero si es que nuestros datos del histograma nos empezaran altos y empezara a decaer, pero sin comienzos, simplemente empezara alto. Digamos que empiece en 40 y baje a 30, 20 y después otra vez vuelva a subir. No, ¿Se un poco aplicaría también log difícil. normal? No, muy difícil entonces, allá. Sí, difícil, pero igualito sería lo normal, pues, porque la simetría va a estar hacia un lado, ¿no? No hacia el otro lado derecho, hacia el lado izquierdo Sí, estaría, ¿no? log normal sería entonces. Y Sí, lo modo normal. normal, modo normal sin transformación cuando está tendido hacia el centro, ¿no? Ya se aproxima a una campana. ¿Listo?